La característica de los 4 evangelios: el aura solar dentro del aura de la tierra, lo humano del evangelio de Mateo. Berna, Suiza, 12 de septiembre de 1910. Si consideramos la evolución del hombre en las distintas épocas y a través de sus reencarnaciones, se nos presenta como suceso más importante su ascenso a ciertos grados evolutivos, cada vez más elevados, transformando sus fuerzas anímicas activas en correspondencia con las distintas etapas planetarias. Vemos cómo el ser humano asciende, con la meta de llegar a un estado divino. Sin embargo, sin la ayuda de entidades que dentro del universo se desarrollaron por otros caminos, el hombre jamás alcanzaría las alturas a que en su evolución deberá llegar. Podemos decir que de época en época, seres de otras esferas entran en nuestra evolución terrena, uniéndose con la evolución humana, con el fin de elevar al hombre a las alturas de ellos mismos. Esto ha sido así desde los anteriores estados planetarios de nuestra Tierra, de modo que ya durante el periodo del antiguo Saturno, las entidades excelsas de los tronos donaron su propia sustancia volitiva para que de ella pudiese formarse el germen del cuerpo físico humano. Esto es un ejemplo de lo más sublime, pero en todo momento de la evolución descienden entidades más evolucionadas que el hombre mismo para unirse con la evolución de la humanidad. Estas entidades se incorporan temporalmente en la naturaleza humana, adoptando igual apariencia o, para decirlo en forma más trivial, manifestándose como una fuerza del alma e inspirándola. De modo que, dentro de la evolución, semejante ser humano en cuyo alma vive un Dios, es capaz de ejecutar hechos más relevantes que otros hombres. Nuestro tiempo, de un pensar materialista, no es muy sensible a semejantes verdades. Más bien, la considera como superstición. No obstante, en lo inconsciente se conserva, como un rudimento, la creencia en la aparición de genios. Son personalidades que resaltan de la gran masa humana y se les atribuyen facultades diferentes a la naturaleza humana común. Si esto no se limita a frases sin sentido, habrá que admitir que a través de un genio que hace progresar la evolución de la humanidad, se manifiestan fuerzas distintas a las aptitudes humanas ordinarias. Sin embargo, las enseñanzas que conocen los hechos verdaderos explican claramente que cuando un hombre repentinamente aparece como dotado de algo sublime y grandioso, una fuerza espiritual ha descendido y tomado posesión de su interioridad. Aplicando el pensamiento antroposófico, se comprenderá fácilmente que dos cosas son posibles. Por un lado, el desarrollo humano hacia las alturas divinas, y por el otro, el descenso de entidades divino-espirituales en cuerpos o almas humanas. En un pasaje del drama Misterio, el portal de la iniciación, se habla de la verdad relativa a que, para realizar algo extraordinario en la evolución de la humanidad, un ser divino debe unirse con un alma humana, compenetrándola totalmente. Esto lo exige, en cierto sentido, la misma evolución de la humanidad. Para comprenderlo, con respecto a la evolución terrena del espíritu, hemos de recordar que al principio el Sol todavía estaba unido con la Tierra y que ambos se separaron en un pasado muy lejano. Naturalmente, no hablamos de una separación meramente material, sino de un apartarse de entidades divino-espirituales unidas con el Sol o con los demás planetas materiales. Después de dicha separación, determinadas entidades espirituales permanecieron unidas con la Tierra, otras con el Sol. Estas últimas, porque su desarrollo habría sobrepasado las condiciones de la Tierra, de modo que su evolución cósmica ya no pudo proseguir sobre ella. Resulta, pues, que, al separarse el Sol de la Tierra, se formaron dos escenarios,
cada uno con sus respectivas entidades espirituales. Aquellas que, desde una esfera superior, pueden servir al hombre, son precisamente las que en el Sol, fuera de la Tierra, establecieron el sitio de su obrar. Y de este escenario solar provienen los seres que de tiempo en tiempo se vinculan con la humanidad terrenal para impulsar la evolución de ésta y la de la Tierra. En los mitos de distintos pueblos aparecen a menudo semejantes héroes solares que desde las esferas espirituales impulsan la evolución de la humanidad. Un hombre compenetrado de tal entidad solar es, en realidad, un ser que representa mucho más de lo que nos dice su apariencia exterior. Lo exterior nos engaña, y detrás de ese engaño se halla el verdadero ser, que solo se revela a quien percibe lo más profundo de su naturaleza. Todos los misterios conocieron la verdad de que existen seres divinos espirituales, que de las esferas superiores descienden a la tierra, por un lado, y por el otro, hombres que ascienden y que aspiran a la iniciación en los enigmas espirituales. Preguntémonos, pues, ¿cómo hemos de representarnos la naturaleza del Cristo? En la conferencia anterior hemos visto que el Cristo, como hijos del Dios viviente, es una entidad que descendió. Para caracterizarla con un término de la filosofía oriental, la llamaríamos un ser, avatar, o sea, un Dios que desciende. Así lo describen los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el momento del bautismo en el Jordán, la entidad del Cristo, desde la esfera del Sol, desciende a la tierra y se une con un ser humano. Hemos de tener presente que en el sentido de lo relatado por los 4 evangelistas, el Cristo, como entidad solar, es el ser avatar más grande de todos los seres solares que jamás descendieron a la tierra. Debido a ello, un ser humano especialmente preparado debió desarrollarse a la altura necesaria para hacer posible la incorporación de semejante entidad. Los 4 evangelistas nos hablan del ser solar, el Hijo del Dios viviente, que desciende para unirse con un hombre. Pero solamente los autores de los evangelios de Mateo y Lucas nos hablan del hombre que en su desarrollo durante 30 años asciende para acoger en sí mismo al ser solar. La entidad del Cristo es tan suprema y tan universal que no basta con que su envoltura corpórea se prepare de una manera simple y corriente, sino que para ello debieron prepararse las envolturas física y etérea, tal como lo hemos explicado en estas conferencias. Pero además, dentro de la misma entidad en el que el sentido del Evangelio de Mateo, a través de 42 generaciones del pueblo hebreo, se prepararon las envolturas físicas y etérea, no pudieron prepararse a la vez la envoltura astral y el portador del yo, de ese ser solar. Para ello fue necesario tomar las disposiciones respectivas en la entidad humana a que se refiere el Evangelio de Lucas, al relatar la infancia del así llamado Jesús natánico. Después hemos visto que los 2 niños, Jesús, el de Mateo y el de Lucas, se unen en un solo ser, cuando a los 12 años de edad la individualidad de Zoroastro deja el cuerpo del Jesús salomónico y penetra en el cuerpo del Jesús natánico, para seguir desarrollando dentro de este último el cuerpo astral y el portador del yo, con todo lo adquirido en los cuerpos físico y etéreo de Jesús salomónico. Así pudieron madurar, hasta los 30 años de edad, los 2 principios superiores para poder acoger en sí mismo a la entidad solar que entonces descendió de las regiones espirituales. Al autor del Evangelio de Mateo se le presentó la pregunta: ¿qué cuerpo físico y qué cuerpo etéreo podrán en su momento servir para la entidad del Cristo pueda andar sobre la tierra? De acuerdo a lo que pudo saber, respondió de la siguiente manera: para alcanzar ese fin debieron desarrollarse plenamente a través de 42 generaciones del pueblo hebreo
todos los gérmenes habidos en Abraham. Y siguió diciéndose: semejantes cuerpos físico y etero solo podrían ser los instrumentos adecuados si primero los usara la individualidad más grande, que anteriormente había anunciado la venida de Cristo, la individualidad de Zoroastro. Ella podrá utilizar dichos instrumentos hasta los 12 años de edad. Después deberá dejarlos y pasar al cuerpo del Jesús natánico. A partir de ese acontecer, el autor del Evangelio de Mateo, apartándose de su primitivo punto de vista, dirige la mirada hacia el Jesús del Evangelio de Lucas y la vida de Zoroastro hasta los 30 años de edad, es decir, hasta el momento en que este último había desarrollado su cuerpo astral y el portador del yo, hasta la madurez de ofrecerlos en sacrificio al espíritu solar, que entonces desciende de las esferas espirituales. Este se nos presenta en el bautismo de Jordán. Si ahora volvemos a recordar nuevamente la separación de la tierra del sol, y si tenemos presente que el Cristo es la más sublime entidad de entre las que entonces dejaron la tierra, podemos decir: hay entidades como el Cristo que solo en el curso del tiempo pueden extender su influencia sobre la tierra. Pero con la separación del sol también se relaciona otro hecho. Para comprenderlo, recordemos primero que la sustancia del antiguo Saturno fue relativamente sencilla, pues existió como fuego o calor. Aún no había ni aire ni agua, ni tampoco el éter de la luz. Todo esto no se formó sino durante el estado planetario del Sol. Durante el estado planetario de la Luna se agregó lo acuoso como otro estado de densificación y, por el lado de la eterización, el éter del sonido. Durante la existencia de la Tierra se formó lo terreo, como nuevo estado de densificación y como ulterior estado de eterización, el éter de la vida. De modo que en la Tierra contamos con el calor, el aire o sustancia gaseiforme, sustancia acuosa o líquida y el estado sólido o térreo. Por el otro lado, los estados sutiles, éter de la luz, éter del sonido y éter de la vida, que es el más sutil de los que existen. Al separarse el Sol de la Tierra, salió no solo la sustancia material, sino también la espiritual. Este último, paso a paso, volvió a la Tierra, aunque no en su totalidad. Lo explicaré brevemente. De los estados etéreos, el hombre terrenal percibe el éter del calor y, hasta cierto grado, la luz. Lo que él percibe como sonido no es sino un reflejo material del sonido verdadero, que es el éter, el etéreo. Al hablar del éter del sonido, se trata del portador de lo que se llama la armonía de las esferas, que solo se percibe espiritualmente. El Sol, en su estado físico actual, envía su luz a la Tierra, pero él también alberga en aquel estado superior. Por lo tanto, no es un decir infundado cuando Goethe exclama: desde el principio el Sol resuena en esferas fraternas, rivalizando. Su órbita eterna la cumple con estampido tronador. Con esto se alude a la armonía de las esferas, a lo que vive en el éter del sonido. Pero el hombre solo lo experimenta si se eleva a la iniciación, o cuando un ser solar desciende para transmitirlo a un ser humano destinado para servir de instrumento de la evolución. Para tal hombre, el Sol resuena y las armonías de las esferas se tornan perceptibles. Superior al éter del sonido está el éter de la vida. Al igual que el sonido se basa en el verbo como contenido superior anímico, el éter de la vida se relaciona con el verbo que en la tardía cultura persa se denomina Honover y que Juan el Evangelista ha llamado el Logos, el sonido espiritual inherente al ser solar. En los primeros tiempos de la evolución post-Atlante, Zoroastro fue uno de los inspirados, que no se quedaban sordos, por decirlo así,
frente al sonar y hablar del sol y de sus entidades. Y no es solo un mito, sino una verdad absoluta, el que Zoroastro recibió del verbo solar su enseñanza. Las grandiosas y majestuosas enseñanzas que Zoroastro ha dado a sus discípulos las podemos describir de manera que, a través de él, como instrumento, resonaba el sonido y el sentido del verbo solar mismo. De ahí se explica la leyenda persa que habla del verbo solar, que se transmite por la boca de Zoroastro, el verbo misterioso que se halla detrás de la existencia solar. Esa leyenda, al referirse al cuerpo astral del sol, habla de Aura Magdao, o también del verbo solar, al que en la versión griega se le llama el Logos. En aquellos tiempos antiguos, incluso la personalidad tan alta como Zoroastro no poseía una iniciación tan elevada como para acoger conscientemente lo que entonces se transmitía al hombre, sino que en su alma se manifestaba, en cierto sentido, un mundo superior, al que ella aún no había ascendido. Zoroastro fue capaz de dar la enseñanza de Ahura Magdao, porque a él se le revelaba el aura del sol y porque en él resonaba la entidad espiritual de Ahura Magdao, el verbo solar, la aura magna, la luz cósmica. Cuando el dios solar aún no vivía entre los hombres de la tierra, él se anunciaba a través de su corporalidad exterior, el sol mismo, mientras que el verbo solar fue más bien lo interior. Por ello, Zoroastro decía a sus discípulos: debéis tener presente que detrás de la luz solar física existe una luz espiritual. Como detrás del hombre físico está su parte astral, así también se halla el aura magna detrás del sol. Y el sol físico es, en cierto sentido, el cuerpo de luz de un ser que a su tiempo descenderá a la tierra. En este cuerpo luz se halla lo interior anímico, que por la visión clarividente se hace perceptible. Como por el sonido se expresa lo anímico que le es inherente, así también por el aura solar se transmite el verbo solar, el sol logos. Esto es lo que encontramos en la fuente primitiva, en el antiguo Zoroastro, como sabiduría profética con respecto al advenimiento del aura solar, del verbo solar. De época en época, los misterios transmitían esta profecía de la venida del sol logos, del verbo solar, profecía que siempre se mantuvo como la gran esperanza de los que dentro de la evolución de la humanidad aspiraban a lo espiritual superior, y los iniciados del sol que se unieron con la tierra y que en verdad eran los enviados del verbo solar, del espíritu de la luz solar, del aura del sol, pudieron dar las respectivas enseñanzas cada vez más exactas. Esto fue la característica de uno de los aspectos de la tradición de los misterios.